Hola, buenos días. Cristo cambia la vida. Es un privilegio estar con ustedes. Me llamo Mark Russell. Yo soy un anciano de la iglesia y espero que en la próxima vez yo pueda estar con ustedes en presencial. Pero bueno, vamos a continuar ah, en nuestra lectura pública de la palabra de Dios, pero por medio de internet. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela al primer Samuel. Primer Samuel, vamos a leer un pasaje en capítulo 16. Primer Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer los primeros 13 versículos en primer Samuel, capítulo 16. Escuchan con mucha atención a la palabra de Dios. Tenemos confianza que el Espíritu Santo usa la palabra para renovar nuestros corazones y nuestras mentes para ver Cristo como Él está en su palabra. El Señor le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? ¿Que era el más pequeño?, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigüeño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Oremos para pedir al Señor ayudarnos
entender que su Espíritu quiere enseñarnos por su predicación. Señor, gracias por tu palabra que nos guía y Espíritu Santo, confiamos y sabemos que tú vas a usar tu palabra para ayudarnos a abrazar a Cristo como Él está presentado en el Evangelio. Oremos en tu nombre. Amén. Cecilia Bernhardt, una consejera de la Fundación Cristiana de Consejería y Educación, comparte su experiencia sobre tiempos difíciles. Ella escribe esto en su blog. Mi familia jugó un gran papel en la celebración de la Navidad para mí. Sin embargo, las cosas han cambiado. Mientras sigo celebrando el nacimiento de Jesús con una mezcla de alegría y asombro. Esta época es un fuerte recordatorio de quienes faltan. Perdí a mi padre hace unos años en medio de una temporada muy estresante en el trabajo. El año siguiente, justo cuando empecé a recuperar la sensación de normalidad, perdí a mi hermano mayor, muy inesperadamente. Y el otoño pasado, cuando los árboles perdieron sus hojas y el sol pareció perder su calor, perdí a una de mis hermanas. Tiempos difíciles. ¿Cuántos de nosotros podemos relacionarnos con Cecilia? ¿Cómo Cecilia puede encontrar, cómo ella puede encontrar su confianza en Dios? Por ver a la obra salvadora de Dios. Ella continúa en su blog aquí. Ella dice: mientras lloraba la separación de los miembros de mi familia y caminé por senderos similares a los de quienes aconsejo, mi corazón se agita al recordar que Jesús vino al mundo para traer vida, que era la luz de los hombres. Y como camino entre nosotros conoce la profundidad de cada lucha, cada experiencia de ruptura o pérdida que enfrentamos. En su amor por nosotros, superó la muerte y la oscuridad para que yo no solo pueda ver la luz, sino que pueda ser luz. En tiempos difíciles, ¿cómo podemos confiar en Dios? Lo que vemos aquí en el texto, en el día de hoy, es que en tiempos difíciles tenemos plena confianza en la obra salvadora de Dios. Leemos en versículo 1 las palabras de Dios a Samuel. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, la casa de Isaí. ¿Por qué? Pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Es buenas noticias a Samuel, porque Saúl estaba rechazado por Dios. Entonces Israel no tiene un rey. Samuel está tan triste. Él está en un tiempo difícil. ¿Y qué necesita hacer Samuel? Tener la confianza en la obra salvadora que Dios va a hacer por medio de escoger un rey para sí mismo. En tiempos difíciles, Dios provee las necesidades de su pueblo. Por lo tanto, tenemos plena confianza en la obra salvadora de Dios. Eso es la mensaje de nuestro sermón en el día de hoy. En tiempos difíciles, Dios provee las necesidades de su pueblo. Por lo tanto, tenemos plena confianza en la obra salvadora de Dios. Y vamos a ver eso en tres maneras. Uno, Dios planea para su pueblo en tiempos difíciles. Dos, Dios ve al corazón de su pueblo en tiempos difíciles.
Y 3, Dios sorprende a su pueblo en tiempos difíciles. Dios planea para su pueblo, Dios ve al corazón de su pueblo y Dios sorprende a su pueblo en tiempos difíciles. Ok, bueno, nuestro primer punto, Dios planea para su pueblo en tiempos difíciles. El rey Saúl ha sido rechazado por Dios. El rey que fue elegido por Israel por motivos de celos, porque Israel quería ser como todas las otras naciones que ya tenían su propio rey. Israel quería un rey como ellos. Pero Saúl no obedeció la palabra de Dios a través de Samuel. Y se enfrentó a Samuel. Saúl, ¿qué hizo él? Él culpó al pueblo e intentó ganar su favor. Entonces Samuel le dijo a Saúl palabras tan tristes en capítulo 15. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Qué triste. Este es un tiempo difícil para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es muy triste esta situación. ¿Por qué Samuel está sufriendo a causa de Saúl el rey? Pues, ¿qué hace un rey en Israel? El rey es el que gobierna a su pueblo. El rey que necesita preservar a su pueblo, apoyar a su pueblo. Un rey dominar y vencer a todos los enemigos de su pueblo. Proteger la adoración pura del pueblo de Dios. El rey de Israel, él necesita ser su representante delante de Dios. Entonces Israel no tiene este rey. Ellos son personas perdidas. ¿Y por qué es difícil para entender el plan de Dios en tiempos difíciles? Es porque en los tiempos difíciles, esos tiempos nos abruman y roban nuestra atención de todo lo demás. Tiempos difíciles son muy pesados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos escuchar las buenas nuevas. ¿Y qué escuchó a Samuel? Él escuchó las palabras de Dios. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues yo he escogido como rey a uno de sus hijos. Las buenas nuevas, que Saúl, que ya Dios va a actuar para su pueblo. ¿Y dónde escuchamos el plan de Dios? ¿Dónde escuchamos el plan de Dios? En versículo 2 escuchamos que la palabra de Dios llegó a Samuel. El Señor dijo a Samuel. Mira, Samuel ya sabía todo, cada detalle del plan salvador de Dios. Claro que no. Samuel es un poco ciego aquí. Él no sabía nada sobre cada detalle del plan de Dios, pero él escuchó el plan de Dios. Sabemos solo lo que Dios nos revela por su palabra. Dios no está hablando en una voz audible en el día de hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos en su palabra escrita en la Biblia, escuchamos el plan de Dios en la palabra de Dios de su Biblia. Y para Samuel, ¿qué fue el plan? El plan de Dios. Yo he escogido un rey. Dios va a actuar. Dios va a mandar un rey para salvar a Israel, para guiar a Israel, para dar la protección, para gobernar a Israel. Este rey es la esperanza de Israel. Entonces, Samuel, ¿qué es esto? Esto es las buenas nuevas, el evangelio para Samuel. Samuel aquí, él escuchó el evangelio de Dios, que Dios va a salvar su pueblo. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar
al plan de Dios. Vemos en versículos 2 y 5 que Samuel hizo dos cosas. Él, por confiar y obedecer. Confiar que Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Porque escuchamos las palabras, las duras de Samuel. ¿Cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a entrarse, me matará. Y entonces Dios escuchó a Samuel y él proveyó las maneras que Samuel va a cumplir este papel. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Y Samuel creó en Dios. Y luego él dio obediencia a Dios. Samuel no tiene ninguna idea qué va a pasar. Él es ciego al respecto del plan de Dios, pero él creí esas buenas nuevas, y él fue. Él escuchó y él fue. Y esta es la diferencia, a diferencia de Saúl. Samuel simplemente escuchó y él fue. Y en este tiempo difícil, Dios tenía un plan para elegir un rey para sí mismo. Y en este tiempo difícil, Dios tenía un plan para elegir un rey para sí mismo. Dios provee todo lo que su pueblo necesita. Hay un joven en Cristo Redentor que él me dio permiso para compartir un poco de su testimonio con ustedes. Y hace muchos años este joven tuvo un terrible accidente en coche. Fue su culpa por conducir en estado de ebriedad. Y en ese tiempo él no era un creyente. Y por la gracia de Dios nadie resultó herido, pero le despertó este joven para empezar a pensar más profundamente en la vida. Entonces él empezaba a buscar la verdad. Él trataba de encontrar respuestas en varias filosofías, métodos de pensar, otras cosas como así. Y entonces en un tiempo después, varios años después, se encontró con el ministerio AITESO, universidad. Él encontró Campus Outreach. Y después de escuchar el evangelio por medio de ese ministerio, por la gracia de Dios, él empezaba a confiar en Cristo. Entonces llegó la pandemia y eso fue cancelado. Los puertos estaban cerrados. Así que tuvo que regresar a la casa en Los Cabos y encontrar a sus padres hostiles de su nuevo cristianismo. Su madre, gracias a Dios, se conmovió por el servicio de su hijo y ella comenzó a interesarse más en Cristo. Deseaba alejarse de sus pecados, no solo para ser una mejor persona, sino ser una persona salvada en Jesús. El padre de este joven, sin embargo, era hostil y castigó públicamente este joven por ser cristiano, haciéndole trabajar bajo el sol para prevenirle a pasar tiempo con los chavos de Campus Outreach. Su papá estaba insultándole con palabras muy feas. Pero este joven fue fiel a amar a su padre, obedeciendo la Biblia cuando su padre no quería que lo hiciera. Y también él dio honor a su padre para cumplir los mandamientos de Dios. Y solo por la gracia de Dios, el Espíritu que trabaja a través de este joven, incluso su padre en este día, él está empezando a preguntarse si Cristo puede cambiarlo también y salvarlo de sus pecados. Nada de esto era el plan de este joven. Espantoso accidente de coche, reunión con Campus Outreach, en la pandemia. Pero así es como Dios proporciona la salvación de este joven, la salvación de su madre, y esperamos también
la salvación de su Padre. Que tenemos en la palabra no son predicciones. Tenemos las promesas que Dios va a proveer para su pueblo en tiempos difíciles con su plan. Solo sabemos lo que está en su palabra. Nosotros necesitamos buscarlas, las promesas en la palabra. ¿Qué dice Pedro en 2 Pedro, capítulo 1? Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. No sabemos completamente el plan de Dios, pero tenemos las promesas y mandamientos de Dios. Y cómo obedecer su palabra, nuestros corazones empiezan a ser formados como lo de Cristo. Eso es como Dios planea para su pueblo, pero también Dios ve al corazón de su pueblo en tiempos difíciles. ¿Cómo es nuestra visión en tiempos difíciles? ¿Cómo es nuestra visión en tiempos difíciles? ¿Tenemos un exceso de confianza en nuestra capacidad de hacer juicios correctos cuando ni siquiera vemos nuestros propios corazones? Un exceso de confianza. Mira en versículo 6, ¿qué pasó a Samuel? Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero Samuel era equivocado. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia. Mira, no podemos confiar ni en el juicio de Samuel, el profeta de Dios, este hombre escogido de Dios de ser el juez último del pueblo de Israel, su profeta. Y él está pensando según su naturaleza humana. Y mira, si hubiera sido decisión de Samuel, él hubiera cometido el mismo error que se cometió en la elección de Saúl. Samuel estaba buscando a alguien que pareciera un rey. Pero ¿cómo Dios ve en tiempos difíciles? El Señor mira el corazón. Y estas es buenas noticias para nosotros. Porque si pensamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué pensó el Padre sobre el corazón de Cristo? Recordamos en Mateo 3, después del bautismo de Jesús, leemos, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. Entonces, si tú eres un cristiano en este día, por fe eres unido con el Hijo precioso de Dios. Dios ve al corazón de Cristo. Y los que están unidos con Cristo por fe, también tú estás con Él. Dios está complacido contigo también, por razón de Cristo, por razón del representante del pueblo de Israel. Y también hay más noticias buenas para nosotros también. En Lucas capítulo 2 leemos, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Dios ve en su pueblo personas que han sido amados desde el principio en Cristo, pero también la promesa que tenemos de Dios es que Dios está trabajando para nosotros para hacernos más santos en Cristo. Stephen Charnock dice esta. Si se ama a sí mismo, si Dios se ama a sí mismo, no puede dejar de amar el parecido con Él mismo y la imagen de su propia bondad. Personas que, por razón del amor de Dios, están siendo cambiados y cada vez más preciosos. Entonces sí, nuestra obediencia es imperfecta.
Necesitamos luchar para santidad. Pero las buenas nuevas es que tenemos un Padre bondadoso que va a deleitarse en nosotros cuando obedecemos a Él. Tenemos unión con Cristo. Entonces vamos a crecer en nuestras vidas cristianas por fe en nuestra santificación. El pecado no impide que Dios vea las cosas con claridad. Somos pecadores. No vamos a obedecer perfectamente. Pero el pecado no impide que Dios vea las cosas con claridad. Israel pecó en elegir Saúl. Pero Dios ve. ¿Y qué ve? ¿Qué ve Dios? Él ve un pueblo perdido y condenado sin un rey justo. Pero Él los ve y los ama y desea que sean hermosas y santos. Entonces Él va a mandar un rey para salvar Israel. Si tienes un brazo roto y si tú pasas por el doctor para hacer una radiografía, el doctor se deleita en ver una radiografía de la curación de un brazo roto. Dios también, cuando estamos luchando contra el pecado por fe, Dios también se deleita en ver eso. Entonces, para nosotros pensamos en nuestros familiares, pensamos en nuestros compañeros. Niños, piensan en tus amigos. Esposos, piensan en tus esposas. Y esposas, piensan en tus esposos. Y preguntan, ¿qué es verdadero? ¿Qué es todo lo digno? ¿Qué es todo lo justo? ¿Qué es todo lo puro? ¿Qué es amable? ¿Qué es honorable? Si alguna virtud en algo que merece elogio en esto, meriten. Cuando buscamos los atributos de Dios en nuestros amigos y familiares, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos celebrar. Que celebremos cuando encontramos estas cosas honorables en las vidas de nuestros prójimos. No podemos ver el corazón, pero cuando vemos la fruta, celebramos y damos la gloria de Dios por lo que Él está haciendo en los corazones de su pueblo. ¿Y qué va a pasar? Dios nos va a sorprender. Dios sorprende a su pueblo en tiempos difíciles. Dios sorprende a su pueblo en tiempos difíciles. ¿Cómo Dios nos sorpresa con su elección del rey próximo de Israel? Hay algunas cosas que vemos según el texto. Primero, Él es un pastor, pastor de ovejas. En versículo 11, Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Es como Isaí olvidó que él tenía otro hijo. Podemos imaginar que Isaí que él no dio cuenta en este jovencito. Hay trabajo que él necesita hacer con el rebaño. Hay trabajo para hacer y él es lo más joven. No hay ninguna manera que él va a hacer un giro de Dios. ¿Son estos todos tus hijos? ¿Cómo respondió Isaí? Que era el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. ¿Y qué dijo Samuel? Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Es decir, no vamos a comer antes que tu jovencito, tu hijo más joven, pasar. Este pastor de ovejas. Podemos imaginar el olor de él, su ropa muy sucio. Él no tenía un trabajo muy respetable. ¿Qué más? Él es guapo. Leemos, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigüeño y de buena presencia. Ok, este nos sorpresa. ¿Por qué?
Porque, pues bueno, Saúl, él tenía muy estatura. Él tiene el personaje de rey y Dios lo rechazó a Saúl. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos que la apariencia y la estatura de alguien no lo califican ni lo descalifican. ¿Por qué? Porque Dios ve al corazón. Dios ve el corazón. Él no es notable. ¿Cuándo aprendemos el nombre de este rey? Hoy leemos 13 versículos. No, pero así 13 versículos. ¿Cuándo aprendemos su nombre? ¿En cuál versículo? En 13. Al fin. Este no es un accidente. Necesitamos pensar que este joven no era notable. El rey David. Aprendemos su nombre de este Salvador de Israel. ¿Y qué más? El Espíritu lo preparó para trabajar. Y este es lo más sorprendente. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor, escuchen, vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. A diferencia de Saúl, el Espíritu nunca va a dejar de David. David está listo para cumplir su tarea con peleas y batallas que harán que los leones y osos asesinos parezcan débiles. David está listo para ser el defensor de Israel, el representante de Israel. ¿Por qué? Porque él tiene el Espíritu Santo. Él tiene todo lo que él necesita para realizar su misión para Dios. Y el Espíritu no se apartará de David. David es el hombre de Dios. ¿Y cuál es el resultado? 1000 años después, la descendencia de David, Jesús, el Dios de Israel encarnado, vendrá a triunfar donde David fracasará y luchará en batallas mucho más grandes que las de David. Y las hará con el mismo Espíritu Santo. Y tú también tienes el mismo Espíritu Santo que tenía David, que tiene Jesucristo. Entonces debemos tener plena confianza en la obra salvadora de Dios. Mi hermano está actualmente en entrenamiento para búsqueda y rescate de personas. Y hay una lista de cosas que él necesita para hacer búsqueda y rescate de personas. Cosas como iluminación, nutrición, hidratación, protección solar, fuego, primeros auxilios, refugio de emergencia, etc. Y pregunta, ¿él puede recoger todas estas herramientas, los materiales que necesita? Pero la búsqueda y el rescate de personas son fáciles. No. No. El hecho que tenga el equipo necesario no significa que sea una tarea fácil. David tiene el Espíritu Santo, pero todavía va a ser tentado, todavía va a caer, todavía él necesita quedarse al servicio de Saúl por mucho tiempo. Saúl va a intentar matar a David. En el próximo capítulo, ¿qué tenemos? Goliat. La vida de David, la vida de Cristo, no eran pan comida. Muchas veces pensamos como cristianos que, sí, yo soy cristiano, yo tengo el Espíritu Santo, entonces mi vida necesita ser fácil. No, no es la verdad. El opuesto es la verdad. Tu vida va a ser más difícil porque el Espíritu Santo va a hacer guerra contra tu naturaleza pecaminosa. Vamos a luchar más para santidad. Pero las buenas nuevas es que Jesús estaba equipado con este Espíritu Santo y Él con 100% éxito, Él cumplió la misión de su Padre para
morir por tus pecados y vivir la vida que necesitaremos vivir. Gracias a Cristo. Gracias a Dios. Entonces, en tiempos difíciles tenemos plena confianza en la obra de Dios, porque Dios nos va a sorprender. Esta semana, Dios va a sorprenderte en su ministerio a ti con el Espíritu Santo. Él va a ayudarte a luchar contra el pecado y clamar el nombre de Dios. Dios es el que está haciendo por Israel lo que Israel exigió en sus propios términos antes en Samuel. En lugar de dejar que su experimento monárquico fracase, dice, te daré un rey mejor, y este rey me amará con su corazón. Y te mostraré que mis caminos son mejores con los tuyos, dándote mi hijo como tu rey. Gracias a Jesús. ¿Estás cansado? ¿Estás asustado? ¿Tienes incertidumbre sobre el futuro? Sí, claro que sí. Esta es la historia de nuestras familias, nuestros trabajos, iglesias, ciudades. Pero este es el tipo de situación. Los tiempos difíciles son las situaciones con las que Dios ha tratado a lo largo de la historia humana. Y la forma en que lo hace es, en general, la misma. Lo planea, ve a través del velo de pecado y nos sorprende con un plan mucho mejor de lo que podríamos haber esperado. Oremos. Dios, muchas gracias que siempre provees todo lo que tu pueblo necesita. Gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros y en esta semana que vamos a dependerse en Él y como caminamos delante de ti como hijos amados en Cristo. Gracias por tu plan de redención para rescatarnos y salvar a su pueblo. Amén.